Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está el sillón? Lo empeñé, no, todavía no, resisto. No, estoy sentado en mi escritorio porque hoy, y seguramente pueden verlo ya en la duración del vídeo, yo como lo estoy empezando no sé cuánto va a durar, hoy quiero hacer un trabajo especial, la verdad. Y yo creo que con la introducción y el trabajo va a quedar justificado de por qué es especial y por qué dura tanto. Bien, hace 3 años, en el domingo cuarto de la cuaresma del ciclo C, leímos, claro, como corresponde, el texto del hijo pródigo, que llamamos normalmente parábola del hijo pródigo. Yo siempre para esos contextos prefiero el nombre del hijo perdido y hallado. Pero bueno, tradicionalmente se llama el hijo pródigo. Y ahí hice un análisis centrado sobre todo en lo que interesa en la cuaresma, que es en el análisis de la reconciliación con Dios. Lo tienen eso en un vídeo que se llama precisamente así, reconciliación. Yo ahora les pongo el vínculo. Luego, en el domingo 24 del tiempo ordinario, también de hace 3 años, vuelve a aparecer el texto, aunque en este domingo no es el centro esta parábola. El centro está puesto en las dos pequeñas parabolitas con las que comienza el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. El centro está puesto ahí. Y yo analicé esos textos, no solo el Evangelio, sino también los textos restantes de la liturgia, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de cuál es el centro para el domingo 24. Pero claro, también se puede leer hoy la parábola del hijo pródigo, y ojalá en muchas parroquias lo hagan, ¿no? Entonces, aprovechando que no la hemos analizado en profundidad, me puse a escuchar las clases que di hace muy poquito en el curso que acaba de terminar sobre San Lucas. Di 2 clases sobre este texto. Y les digo, las iba a poner en línea, ¿no? Pero digo, 2 clases, son más de 2 horas. Pero además hay otro problema, que es que cuando yo estoy en clase obviamente hago referencias a otras cosas que dije en otras clases o textos que leo con mis alumnos, en fin. Hago otras referencias en las cuales el oyente del sillón bíblico se puede perder. Entonces decidí retomar ese mismo trabajo que hice hace unos meses sobre el hijo pródigo, esa exégesis muy detallada, y volver a hacerla, pero ya con el contexto del sillón bíblico, es decir, para que ustedes no se pierdan. Entonces yo me siento aquí porque necesito tener el texto, necesito tener mis apuntes, necesito tener el texto griego, en fin, todo lo que necesito para hacer una exégesis detallada, que va a comenzar aquí mismo, después de que lea un textito que desde mi punto de vista orienta la comprensión de no solo del Evangelio, sino en particular de esta parábola, y que es un textito del Papa, precioso, precioso. Resulta que James Martin, seguramente lo conocen, por lo menos de nombre, es un sacerdote jesuita norteamericano que hace una pastoral de frontera, una pastoral LGTB, que, bueno, muy importante, tiene libros escritos sobre el tema que son bellísimos, ¿no? Es tan amado como odiado, obviamente, con la pastoral a la que se dedica, pero bueno, el Papa le tiene mucho aprecio y continuamente lo defiende de muchos ataques que recibe en su contexto sacerdotal, ¿no? Justamente por dedicarse a un tema así. Y entonces, entre las defensas que hace el Papa es que cada tanto James Martin le manda una carta pública y el Papa se la responde públicamente, ¿no? Y se toma eso como una especie de aval, ¿no? Que lo es. Bien, en mayo le mandó una carta a James Martin haciéndole 3 preguntitas, pero yo me voy a detener solo en la primera. Le dice James Martin qué es lo más importante que las personas LGTB necesitan saber sobre Dios. Y yo le voy a quitar lo del LGTB porque nos vale a todos. Dice, ¿qué es lo más importante que las personas necesitan saber sobre Dios? Yo creo que eso es lo que se tiene que preguntar cualquiera que
haga esto de una pastoral, que es lo que la gente necesita saber sobre Dios. No lo que a mí me gusta transmitir, no lo que está en el catecismo, que es un tocho así, sino lo que necesita. No puede ser así lo que la gente necesita saber sobre Dios, porque entonces solo llegan al cielo 5. No, tiene que ser muy breve lo que necesitan saber sobre Dios. Y el Papa se lo responde en una frase preciosa. A mí me emociona esta carta. Dice, Dios, esta es la respuesta del Papa, Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y el estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura. A lo largo de este camino encontrarán a Dios. Miren qué respuesta. Bueno, eso es el Evangelio. Y además de ser el Evangelio, eso es el capítulo 15 de San Lucas. Evidentemente, el Papa esto lo tiene meditadísimo, este capítulo 15, porque informa, le da contenido a toda su pastoral, a toda su tarea como sacerdote y como pontífice, está informada por el capítulo 15 de San Lucas, ¿no? Por eso me gusta comenzar con esta respuesta del Papa, porque es un diálogo entre el texto de San Lucas y la apropiación que hace el Papa para nuestra época, ¿no? Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. No reniega, eso es fundamental. Bueno, ahora con eso vamos a ver cómo eso se ilumina al leer la parábola esta. Digo la parábola esta porque no es la parábola del hijo pródigo. Bien, pero ya iremos justificando por qué no es la parábola del hijo pródigo. Creo que es una de las primeras cosas que nos van a quedar claras. Bueno, muy bien. El texto ocupa gran parte, desde el versículo 11 hasta el 32 del capítulo 15. O sea que es 2/3 del capítulo están ocupados por esta parábola. Y lo anterior son esas dos muy pequeñas parábolas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Y todo esto comienza con una muy pequeña introducción que hace San Lucas, donde dice que se le solían acercar a Jesús los publicanos y los pecadores, y entonces los fariseos y los escribas murmuraban, y Jesús les respondió con esta parábola. O sea que ya tenemos más o menos la situación. Obviamente que esto de los fariseos y los escribas nos sirve para luego decodificar el tema del hijo mayor, aunque no se cierre en eso, pero nos sirve para decodificar la figura del hermano mayor y para entender el contexto general en el que se cuenta este relato. Vienen las dos parabolitas, la oveja perdida y la moneda perdida, que son muy parecidas entre sí, son prácticamente iguales. Yo diría que enseñan por reforzamiento, es decir, son iguales, pero claro, al decirlo 2 veces también se refuerza el sentido. Y las dos terminan de una manera curiosa. Uno esperaría que nos diga, claro, os digo que también hay más alegría, o Dios tiene más alegría por un solo pecador que se convierta, que nos diga algo así, pero no dice eso. Ninguna de las dos termina así. Nos habla de moneda perdida, de oveja perdida, luego nos va a hablar de este hijo que estaba perdido y fue encontrado, pero no menciona la alegría de Dios, sino la alegría del cielo y la alegría de los ángeles. Es un detalle que exegéticamente es importante, porque Dios queda en una nebulosa, trascendiendo. Todo lo que se dice sobre Dios es parabólico. Jesús jamás desnuda al Padre, jamás. Siempre es una aproximación, una nebulosa. Lo vemos en su trascendencia, y eso es precisamente la grandeza de la palabra de Jesús, que revela verdaderamente. No revela entrando como el elefante, ¿no?, en la cristalería y rompiendo todo. No, revela velando. Revela, pero no deja al Padre desnudo en una habitación y que todos lo miremos, no. Nos muestra a través de parábolas, de comparaciones, de alegorías, nos vamos aproximando a la figura del Padre.
Por eso, muy lindo cuando el Papa dice, el estilo de Dios es misericordia, ternura. El estilo de Dios también, ¿no? Hablamos veladamente. Esto es importante para situarnos en la centralidad que tiene este texto. Si este texto fuera un texto marginal, menor, se limitaría a hacer una declaración sobre Dios, pero no, pretende precisamente llegar al centro, y entonces en ese centro, en donde vamos a hablar nada menos que de Dios, que no es el verdulero de la esquina, entonces conviene velar el discurso, conviene una parábola, conviene una comparación. Esto se los digo para que no saltemos tan rápido. Ah, claro, el Padre es Dios. Bueno, sí, el Padre es Dios. Eso no hay ninguna duda que la parábola tiene una dimensión alegórica en donde el Padre es Dios. Pero la parábola es una parábola. La parábola es un cuentito. Y nosotros tenemos que encontrar la dimensión de Dios a través de la revelación ante la que nos pone ese cuentito. Ven que es algo más indirecto. Siempre seamos muy respetuosos de la palabra de Jesús. Jesús no es un predicador chabacano. Jesús es un predicador de una delicadeza divina. Bueno, muy bien. Ahora vamos a la parábola, versículo 11 a versículo 32. Y uno diría, claro, estamos tan acostumbrados a que esto es la parábola del hijo pródigo, que el hijo aparece hipertrofiado, es el súper protagonista de la parábola, y actores secundarios el padre y el hijo mayor. Bueno, no. Es verdad que el hijo tiene protagonismo, claro, es un protagonista, pero el padre es tan protagonista como el hijo. Y el hijo mayor es tan protagonista como el padre y el hijo menor. Los tres son protagonistas. Y es muy interesante porque en el desarrollo literario de la parábola eso queda muy claro. La parábola tiene como 3 secciones. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque leyéndola voy viendo quién es el sujeto de los verbos. En toda la primera parte, versículos 12 al 19, los verbos tienen como sujeto dominante al hijo menor. Del 20 al 24 tienen como sujeto dominante al padre. Y del 25 al 30 tienen como sujeto dominante al hijo mayor. ¿Qué quiere decir esto de sujeto dominante? Que la mayor parte de los verbos principales de toda esa sección, tienen como sujeto a este personaje, el hijo menor, el padre, el hijo mayor. Y como ven, está muy equilibradamente repartido. El hijo menor es protagonista principal en la primera parte, el padre es protagonista principal en la segunda parte, el hijo mayor es protagonista principal en la tercera parte. Con una introducción, título. Claro, en los textos antiguos no tenían título. Entonces, ¿cómo hacían los escritores como San Lucas? Cuando querían orientarnos a través del significado de un texto, nos ponían una introducción, título, una frasecita breve que más o menos nos orientara. Ahora la leemos, es el versículo 11. Y después tiene una conclusión que también tiene su peculiaridad. El título de la parábola no es el hijo pródigo, no es el hijo perdido y hallado, es un hombre tenía 2 hijos. Parece aséptico, parece aséptico, pero no lo es. Un hombre tenía 2 hijos. Y eso nos describe muy bien todo el movimiento de la parábola. ¿Y por qué lo describe muy bien? Porque el centro no solo está ocupado por la figura del padre, sino porque en el título también el centro es un hombre. Esa, como les digo, vela y revela. No, Dios, el padre, no, un hombre tenía 2 hijos. Este padre, este hombre que es el padre, al final le va a tomar el puesto al narrador, el narrador no va a hablar y el padre va a hacer la conclusión. Versículo 32 es la voz del padre que resume y concluye el conjunto de la parábola. Es interesante porque entonces la parábola tiene como centro al padre, como figura dominante a este padre que es un hombre, pero también es el que resume el sentido de la parábola.
Y esto tiene mucha importancia. Resulta que lo que Jesús nos va a poner delante, por eso es tan delicado. Por eso les aclaro esto de que no entra en la habitación, lo desnuda al Padre y lo dice y dice, miren cómo piensa Dios. No, 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 no. Muy delicado, ¿eh? Precisamente esta parábola nos va a mostrar cómo mira Dios. Eso es esta parábola. ¿Cómo mira Dios? Y claro, ¿saben lo delicado y difícil que es decir eso? Soy un hombre. ¿Con qué cara me acerco a decir cómo mira Dios? Bueno, Jesús lo hace, y lo hace en su estilo, siempre, siempre delicadísimo. ¿Cómo mira Dios? Hace unos años, hace unos cuantos años, había una película muy graciosa que se llamaba ¿Quieres ser John Malkovich? Y entonces, bueno, un hombre descubría una puertita por la que se llegaba a la conciencia de John Malkovich, el actor norteamericano. Y entonces la gente podía pagar una entrada y veía desde la mirada de John Malkovich, ¿no? Bueno, eso es una broma, ¿no? Pero esto es en serio un texto en el cual accedemos, sin pagar entrada, al modo como mira Dios. ¿Podemos nosotros mirar así? No lo sé, es difícil, porque este modo es trascendente, por eso no nombró de manera directa a Dios en todo el capítulo, porque es algo, nos está ofreciendo dar un salto en la revelación. Nosotros escuchamos a Dios y le hablamos a Dios, pero ¿podemos ver como Dios? Bueno, es un desafío, y yo les diría que esa es la trascendencia de la fe cristiana. Podemos ir trabajando, como dice el Papa, en ese camino encontrarán a Dios, ¿no? Y podemos ir trabajando en purificar nuestra mirada para ir viendo como Dios, en ese camino. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos presentada la parábola. 3 partes, título, 3 partes, conclusión. Conclusión a cargo del Padre. Voy a trabajar con la traducción litúrgica por la simple razón de que es la que tienen en pantalla. De todos modos, como siempre, cuando uno hace una exégesis detallada, es importante hacer algunas precisiones lingüísticas que les voy a ir haciendo. Aunque debo decir que en este caso la versión litúrgica está muy bien, no tiene grandes problemas de traducción. Este texto, les digo, es muy difícil de traducir, pero no porque sea complicado gramaticalmente, lingüísticamente, no. Es muy difícil de traducir porque uno tiende a defenderse frente a él. Lo que propone es tan grande que uno tiende a defenderse frente a él. Varias escuelas de exégesis dicen, no, la parte del hijo mayor es un agregado secundario. En realidad la parábola termina con la figura del padre, lo demás es un desarrollo secundario. La verdad es que pierde un equilibrio importantísimo si quitamos la figura del hermano mayor. Luego viene otro, la lectura clásica, ¿no? Y te pone el acento en el hijo menor, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Y entonces ya nos olvidamos del padre, o lo ponemos ahí de actor secundario, ¿no? Uno se defiende del texto. Y el traductor también se defiende del texto, a veces haciendo trampitas con algunas palabras. Lo voy a ir señalando, pero les aclaro, esta traducción me parece bien hecha. Yo siempre, por supuesto, cuando hago exégesis prefiero trabajar sobre mi traducción, ¿no? Pero bueno, es una traducción buena para trabajar incluso exegéticamente. Dice, también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna o de la herencia, diríamos, ¿no? El padre le repartió los bienes. Esto nos puede sonar un poco artificial a nosotros, pero en el contexto semítico en el cual está contado, al público de Jesús, digámoslo así, al público de Jesús no le sonaría demasiado raro. Tiene que ver con el modo como concebía el hombre, el israelita, el judío, cómo concebía la propiedad. La propiedad era una cosa familiar, no era una cosa individual. Tenían un derecho de primogenitura, pero incluso distinto que el que se desarrolló luego en Occidente. O sea, también es primogenitura, pero es distinta. Aquí la propiedad no es del padre o del hermano, sino del núcleo.
por tanto es inajenable. Hasta tal punto, esto no se sabe si se aplicó en la historia, pero si ustedes van a la Biblia se van a encontrar con una ley muy curiosa, que es que una persona empobrecida podía vender su terreno, porque tenía que venderlo porque si no se moría de hambre, podía vender su terreno, pero automáticamente a los 50 años regresaba ese terreno a la familia, sin hacer ningún trámite, simplemente porque la propiedad es inalienable. O sea que incluso la venta se considera una especie de préstamo, una especie de prenda en un préstamo. Fíjense qué curioso. Ya les digo, no se sabe si este extremo se llegó a aplicar como ley, pero está en la Biblia. Marca una concepción, no son individuos los que habitan una tierra, es una familia que es la unidad, digamos, existencial de la Biblia, una familia. Entonces este hijo menor, claro, uno lee que no muchos días después el hijo menor juntó todo lo suyo y se fue y dice, pero ¿cómo? ¿O no eran muy ricos? ¿O cómo hizo para vender su parte de la casa? ¿O no? No, es que todo lo que podía llegar a recibir el hijo menor era todo tangible y mueble. O sea, se lo podía meter en el bolsillo y llevárselo. Pero además se tiene que ir, y ir lejos, porque normalmente los hijos permanecían en la propiedad. Y la familia iba creciendo en la propiedad, anexionando, juntando las propiedades por matrimonio, pero iban creciendo en la propiedad. Entonces, claro, este hijo que le pide su herencia al padre, no le queda otra que irse, y ese irse es unirse también de la comunidad, digamos, propia. Porque ¿a dónde se va a ir? ¿Qué va a comprar un terreno? No puede, no están en venta. Así que se tiene que ir. Y entonces nos dice, así con mucha delicadeza, nos dice que se marchó a un país lejano. Todavía no nos aclara nada. Después vamos a ver que el país lejano es también un país lejano de Dios, lejano de su ser judío, lejano de sus leyes. Pero por ahora es un país lejano. Dice, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. ¿Qué habrá hecho? Claro, ya sé, si yo les pregunto, ¿qué hacía el hijo menor? Y me dirán, a que ya se les ocurrió, fue con prostitutas todo el tiempo. No hacía otra cosa que con prostitutas y jugar a los dados. Bueno, eso se lo debemos a dos cotillas. Los pintores lo representan jugando. Y el hijo mayor nos dice abajo que el hijo menor gastó todo en prostitutas. Pero ninguno de los dos sabe, porque todo lo que dice el texto es que vivió perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Pues no lo sé, hizo cosas. Hizo cosas, a lo mejor invirtió mal. Quiero decir con esto que tengamos cierto cuidado. El hijo mayor sabe tanto sobre su hermano como nosotros. Y ya hablaremos del cotilleo cuando lleguemos abajo, ¿no? Abajo del texto me refiero. Ya hablaremos de ese cotilleo, pero es un cotilleo, Nosotros no sabemos en qué gastó el hijo menor el dinero. Y es muy importante que aprendamos a callar nuestros prejuicios. Porque eso de que el hijo menor gastó todo en prostitutas es un prejuicio, literalmente. Prejuicio de su hermano mayor. Bien. Entonces vivió perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible. Esto está expresado muy lindo por San Lucas, porque utiliza una construcción griega, no la podemos traducir así, porque no tenemos esa misma construcción, utiliza una construcción griega que se llama genitivo absoluto, que le permite expresar dos acontecimientos que son simultáneos, pero que no necesariamente tienen una relación causal ni ninguna relación. Simplemente son dos cosas que ocurren juntas. Entonces aquí, claro, al traducir al castellano se pierde un poco eso, porque usamos una subordinada temporal. Cuando tal cosa, entonces tal otra. ¿Ven? Y ahí se establece una cierta relación, queramos o no. Pero en griego estos son dos cosas sobrevenidas. Cuando gastó todo, resulta que hubo un hambre. En la Biblia se dan mucho estas hambrunas. Piensen en el libro de Ruth, piensen, bueno, en la historia del Éxodo. Los hermanos venden a José y resulta que todo se desarrolla y todo se cambia
de registro precisamente a partir de una hambruna. Por eso me interesa esto de que no tiene una relación causal. Claro, nosotros podríamos decir, claro, Dios manda una hambruna. No, Dios no manda nada. Las hambrunas se hacen por lo ineptos que somos los seres humanos para convivir y para repartir los bienes del planeta. Eso es el origen de las hambrunas, no Dios que está castigando a nadie. Pero resulta que cuando los hombres somos bastante tontos como para impedir que una parte de la humanidad coma, Dios aprovecha esa situación creada por el hombre para meter su cuchara. Y entonces nos llama, nos invita a la conversión a través de cosas que ocurren. ¿Ven? Entonces Dios no manda la peste, Dios no manda el COVID, Dios no manda la hambruna. Todo eso genitivo absoluto, genitivo absoluto, ocurre. Pero cuando eso ocurre, Dios mete por el otro lado la cuchara. Y entonces empezó él a pasar necesidad. Y ahí va a empezar su proceso. Su proceso vamos a seguirlo con cierto detalle, porque claro, llevamos adentro metido así en la caja, llevamos la predicación de Cuaresma, la conversión, la confesión, los 5 pasos de la confesión, y pero aquí no hay nada de eso. Empezó él a pasar necesidad. Ahora vamos a ir trabajando sobre eso. Fue entonces y se arrimó, aquí dice se contrató, pero es porque hay que ponerlo bien y el verbo arrimarse no tiene mucho sentido aquí, pero es lo que dice. Y como es un verbo que tiene importancia en el Nuevo Testamento, entonces vamos a decir se arrimó. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Recién ahora nos enteramos que él no vive con su comunidad judía, vive entre gentiles. Y este verbo arrimarse tiene su importancia porque resulta que el verbo se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, se utiliza para expresar precisamente eso de mezclarse con los otros, con los de la acera de enfrente. Fíjense, les pongo algunos ejemplos tomados de Hechos de los Apóstoles, o sea que estamos dentro del ámbito lucano, ¿no? Nos dice que aunque el pueblo le tenía simpatía a los cristianos, nadie de los otros se atrevía a arrimarse a ellos. ¿Ven? A los cristianos los tienen ahí aisladitos, les tienen cierta simpatía, los ven muy majos, pero mejor no arrimarse. Cuando Pedro tiene la visión esa del mantel que baja y todo esto, toma, come, no señor, yo nunca he comido nada impuro, bla, bla, bla. Cuando él le tiene que explicar su cambio mental a los otros cristianos, por qué él ahora fue y bautizó a Cornelio, empieza diciendo, vosotros sabéis que no le está permitido a un judío arrimarse a un extranjero. O sea, utiliza el mismo verbo. Bueno, luego lo utiliza también positivamente. Capítulo 17 va a decir que a pesar de lo mal que le fue a Pablo en Atenas, algunos hombres se arrimaron a él. Entonces ven el verbo arrimarse, aunque significa simplemente ponerse al lado de otro, pero tiene un pequeño matiz religioso. Es cruzar la frontera, pegar el salto. ¿Qué hace el padre James Martin? Se arrima, va hasta la frontera y saca el brazo, se arrima a aquellos que normalmente no debería arrimarse. Bueno, ese es el sentido aquí. Él gastó todo y ahora además cruzó la última frontera. Se arrima a un conciudadano que le da trabajo, pero lo manda a cuidar cerdos. Hay una sentencia rabínica un poquito posterior al Evangelio, pero que sirve para entender el sentido de esto, ¿no? Que dice, maldito el cuidador de cerdos y el que enseña la filosofía griega a sus hijos, ¿no? Maldito el cuidador de cerdos, ¿no? Fíjense, o sea, el que traspasa esa frontera, rompe esa línea. Bueno, entonces lo manda al campo a apacentar cerdos.
Y ahora viene una frase muy curiosa, que la pasamos un poco rápido, pero es muy curiosa. Y hasta les diría que le da a esto un aire de teatro de vanguardia, medio irrepresentable, porque hasta ahora todo lo que dice yo lo puedo representar realísticamente, puedo poner unos niños de catequesis a representarlo, pero lo que dice ahora ya no es tan representable, hay que pensarlo un poco. Dice, deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Y por qué necesita que se las den las algarrobas? Si está cuidando a los cerdos, ¿por qué no va directamente y agarra del suelo una algarroba y se pone a comer? Nadie se las daba, es decir, a través de esa frase curiosa, rara, que invierte el personaje, nos da a entender hasta qué punto este hombre no solo salió de su comunidad y cruzó la frontera, sino que también salió de sí mismo. Ni siquiera es él ya no tiene su voluntad, necesita que le den la algarroba. Porque por eso les digo, es un poco como irrepresentable. Y entonces dice ahora, en relación a esto, dice ahora un verbo muy lindo. Acá lo traducen recapacitando. Pero literalmente dice, entrando en sí mismo, se dijo. Fíjense, está fuera de sí mismo, pero tiene ese último movimiento. Ese último movimiento no se le niega a nadie. Todos tenemos la capacidad, por muy afuera de nosotros que estemos, todos pueden hacer ese movimiento. Entrando en sí mismo, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre. Yo les decía, nosotros tenemos el esquema de la cuaresma, la confesión, la conversión, el deseo de Dios. ¿Qué deseo de Dios? Este hombre hace un cálculo, saca la calculadora y dice, ¿cuánto come el otro y cuánto como yo? Esto no es un proceso de conversión religiosa, este es un cálculo. Y sigue haciendo cálculos, y van a ver es que hasta último momento hace cálculos. ¿Está mal eso? No, no está mal. La verdad es que es humano, es tan humano este hijo. Calcula. ¿Con quién soy más feliz? Tiene dolor de su pecado, de haberse gastado toda la herencia, incluso de habérsela pedido al padre. En los manuales de piedad sí, pero aquí no hay nada de eso. Aquí no hay ni propósito de enmienda, ni examen de conciencia. Como a ver, no hay nada. Hay un cálculo. ¿Con quién soy más feliz? Cuando no tengo para comer y ni siquiera la voluntad de poder levantar yo las algarrobas, sino de que dependo de que me las den, o cuando entro en mí mismo y descubro que los jornaleros de mi padre comen. Bueno, pues entonces 5 contra 0 me voy a 5. Bien, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre. Esta es frase de conversión, pero la verdad es que no va precedida de una conversión. Quiero acentuarles esto porque no es un texto litúrgico sobre la conversión. Es una pintura del alma muy interior. No le podemos reconocer a los demás que nosotros también hacemos esos cálculos, pero podemos verlo y podemos vernos en el espejo de este hijo menor que hace cálculos. ¿Con quién soy un poquito más feliz? Me levantaré, me pondré en camino en donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. La frase literalmente es, he pecado ante el cielo y frente a ti, ¿no? Es decir, porque el Padre es Dios solo desde el punto de vista alegórico, pero esto sigue siendo su Padre, y por lo tanto acá hay uno que juzga que es Dios y otro que es el Padre. Cuidado con eso, esto sigue, todo el tiempo es una parábola, todo el tiempo es un cuentito, no es una alegoría. Tiene su dimensión alegórica, pero Jesús no habla de Dios, habla del Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Nuevamente un cálculo. O sea, el hijo sabe calcular, no lo supo para gastarse todo, pero sabe calcular. Merezco o no merezco. A Dios le basta con eso. A Dios le basta con eso.
Al confesor puede ser que no, que él quiera más, pero Dios le basta con eso, con que nos acerquemos a Él con las armas que tenemos. Quiero ser un poco más feliz. Ya está, el resto lo va a hacer Él. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se le conmovieron las entrañas, ahora vamos a centrarnos en esa expresión, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Fíjense, ¿no? O sea, hasta ahora teníamos un hijo que calculaba, como el hombre que calculaba, el librito. Un hijo que calculaba. Pero ahora tenemos un padre que actúa visceralmente, literalmente, visceralmente. Se le conmovieron las tripas. Splangizomai es el verbo, es un verbo precioso, amo ese verbo. ¿Por qué? Porque expresa el movimiento interior de Dios. Y además Jesús tiene siempre ese movimiento. Jesús se conmueve por las cosas, se usa el mismo verbo. No es un verbo exclusivo de San Lucas, aparece en los evangelios de manera natural. Al ver a la muchedumbre, estoy leyendo de Mateo, al ver a la muchedumbre, splangizetai, se compadeció de ella, o se le removieron las entrañas, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Esto en capítulo 9, capítulo 14, al desembarcar vio mucha gente, splangizetai, otra vez, se le removieron las tripas por ellos y curó a sus enfermos. Jesús llamó a su gente, a sus discípulos y les dijo, Splangizomai, siento compasión, se me remueven las tripas por esta gente. Bueno, solo 3 ejemplos que estoy tomando de Mateo. En Marcos, ¿ven? Por ejemplo, así, estoy tomando un poco al azar, pero para que ustedes vean que el uso no es exclusivamente de San Lucas, y que además es un movimiento interior del propio Jesús. Al retratar al Padre, está retratando su propio movimiento. Siento compasión de esta gente en Marcos, ¿no? Marcos 8, siento compasión de esta gente porque hace 3 días que permanecen conmigo. Bueno, en Lucas, al ver el Señor a la viuda de Naín, al verla el Señor, splangizetai, se le removieron las tripas y le dijo, no llores. Y va y toca el cajón y el hijo resucita. Bueno, pero ven, se le remueven las tripas. Y cuando llegamos a la historia del samaritano, nuevamente, ¿cuál es el movimiento diferencial del samaritano respecto de el levita y el sacerdote del templo? Él se compadeció. Es el modo como me hago prójimo. Splangizomai, se me mueven las tripas. Pero fíjense que eso podría sonar como que es un movimiento involuntario y por lo tanto no tiene ningún mérito, Pero no, es que hay que estar preparado, toda la vida preparada para que se muevan las tripas ante un hijo que viene haciendo cálculos de que es más feliz con este que con aquel, después de haberse llevado todo lo mío, en definitiva, ¿no? Entonces, hay que... Una madre a la que el hijo lo encarcelan, pues el hijo puede ser lo peor del planeta, pero esa madre jamás dirá a mi hijo, sí, tiene razón el juez. No, mi hijo es inocente. Y se le mueven las tripas. Toda su vida está preparada para que en ese momento no haga cálculos como el otro, sino que se le mueven las tripas, sintió compasión, se le conmovieron las entrañas, por aquí muy lindo, se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, ahora viene toda una parte rápida, es decir, todo lo que ocurre es rápido, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Epifilei, es muy lindo, me encanta ese verbo, porque parece argentino, ¿no? San Lucas. Pero nosotros en Argentina no diríamos lo cubrió de besos, diríamos lo rebesó. Le ponemos el re adelante y ya está, lo aumentamos. Acá es lo mismo, lo cubrió de besos. En griego es una sola palabra, epifilei. Lo rebesó. Se levantó, bueno, cuando todavía estaba lejos su padre, lo vio, se le conmovieron las entrañas, echando a correr, se echó al cuello, lo cubrió de besos. Fíjense, 5 acciones
que expresan esa diferencia entre el cálculo que hace el hijo y el Splangitzetai que hace el padre, ¿no? Ese movimiento para el cual está preparado. No es una cosa automática, no es. Ha preparado toda su vida, por ejemplo, para no guardar rencor. Ha preparado esa mirada. Miramos a través de sus ojos, pero tenemos que ver que el Padre desde toda la eternidad se ha preparado para ese amor. Entonces esto no se logra así en automático. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le corta la frase, pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero, es enseguida, todo tiene que ocurrir rápido. Uno diría, ¿no sería más prudente que el padre le diga: hijo, todo bien, yo te amo, pero vamos a calmar un poco a tu hermano, porque con cierta razón va a protestar? Entonces vamos a esperar un poquito, cuando venga tu hermano del campo lo hablamos, te presento otra vez, le doro un poco la píldora y paz y después gloria, ¿no? Entonces, fíjense qué imprudente que es este padre, ¿no? Porque todo lo que ocurre tiene que ocurrir enseguida, no hay que perder un minuto. Ya se arreglará con el hijo, pero no hay que perder un minuto, Entonces, el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies, son todos signos, digamos, de que él es hijo y no criado. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Ya hice, creo, insistencia en uno de los vídeos, en el de reconciliación, hice insistencia en ese verbo, que es un verbo de valor religioso, no para nosotros, pero sí en el contexto en que lo dice Lucas. Esto es interesante, el hecho de que el ternero cebado no simplemente se va a comer o matarlo, o sea, sacrificarlo, utiliza un verbo muy específico, es decir que, otra vez, ¿no?, con delicadeza nos mete en el verdadero ámbito del que está hablando, que es el de la relación religiosa con Dios, pero todo indirecto, todo aludido. Bueno, comamos y celebremos un banquete. Notemos que el tema de la comida es también un estructurante dentro de todo el capítulo, ¿no? En definitiva, por algo Jesús se quiso quedar en un banquete, en una Eucaristía, ¿no? Y el mayor símbolo que tenemos para hablar de la vida eterna es el banquete eterno, ¿no? Todo esto, todo el capítulo, cada pérdida y hallazgo termina precisamente en un banquete. Bueno, muy bien. Y entonces empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Quiero que noten la cantidad de verbos de los que el hijo es ahora el sujeto principal. Es decir, nos marca a través de esto cómo cambia a una nueva sección. Y este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Nuevamente el mismo verbo, lo de sacrificar, ¿no? Él se indignó y no quería entrar. Pues veremos que esto de estar adentro y estar afuera es muy importante en la parábola. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Es el mismo movimiento que hizo con el hijo, con el menor. Salir de la casa a buscarlo. En este caso sale a persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una entolé tuya, una orden tuya, pero la palabra entolé es un poco técnica dentro de la Biblia, son los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces está muy bien puesta aquí, porque obviamente el hermano mayor es el personaje más alegórico de todos. Así comienza el capítulo. Unos fariseos y escribas murmuraban contra Jesús porque se le acercaban. Entonces, claro, el hijo mayor es indudablemente, representa a esos creyentes que son de adentro, pero fíjense que están afuera y no quieren entrar a donde está el Padre. Por eso les decía que esto de adentro y afuera tiene importancia, porque ellos son los de adentro.
Ellos son los que ya están allí, somos tu pueblo, ovejas de tu rebaño, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, qué despreciativo el modo de mencionarlo, ¿no? Cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, ¿de dónde lo sacó eso? Como les dije antes, en realidad se lo inventó él. Esto es muy típico, y ya que este personaje es el más alegórico, mencionemos que en la iglesia pasa continuamente esto, es decir, los de adentro, sea cual sea el bando que se considere adentro, siempre tienen algo que saben del que quedó afuera. Si los de adentro vienen a ser los progresistas, que somos todos los geniales, los que estamos en la onda de Dios, sabemos que los conservadores en realidad tienen una piedad muy fría, muy exterior, ellos no creen realmente. Si los de adentro somos los conservadores y que somos los que nos sabemos el catecismo de memoria y somos los que nos conocemos el dogma, entonces esos de afuera resulta que no creen realmente, por eso no celebran bien la misa, porque no creen en la presencia real. Siempre sabemos sobre el otro cosas que es imposible que sepamos. Aquí pasa lo mismo. ¿De dónde puede sacar el hijo mayor la información de lo que hizo el hijo menor? De ningún lado. Se la está inventando. Se la está inventando. Es decir, es tan fiel a la realidad que ya casi, ahora sí que estamos en la dimensión completa de una alegoría, ¿no? Porque es completamente fiel a la realidad. Sobre todo en ese cotilleo, ¿no? En donde cada uno que se cree adentro sabe perfectamente el defecto del que está afuera, ¿no? Bueno, hablemos un poquito del hijo mayor, porque a mí me parece algo muy importante el hijo mayor en la parábola esta. Sobre todo como enseñanza eclesial, ¿no? Estamos como acostumbrados a que, bueno, Dios a alguien va a tener que echar. Si me admite a mí, a alguien va a tener que echar. Si me admite a mí que soy progre, tendrá que echar a los conservas. Si me admite a mí que soy conserva, tendrá que echar a los progres. Siempre alguien va a tener que echar. Y fíjense que dentro de los ambientes eclesiales, incluso entre la gente que se llama abierta de mente y todo esto, ¿qué es lo primero que piensan? Bueno, a ver, ¿cuándo el Papa resuelve lo de los lefebristas y los echa de una vez? Por supuesto, dentro del lado lefebrista es cuando el Papa se echa a sí mismo, porque como ellos no aceptan ni al Papa, ¿cuándo se echa a sí mismo? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo va a ocurrir que Dios tome las riendas y saque? Y esta parábola no es así. Hay que tener cuidado con el uso que hacemos de la parábola. El hermano mayor es verdad que es una alegoría del fariseo. Y es verdad que el fariseo, digamos, es aquel que precisamente no entiende para el evangelio. El fariseísmo es mucho más amplio. Pero el fariseo, para el evangelio, es aquel que no entiende la misericordia de Dios. Pero precisamente en el corazón del evangelio, en este capítulo 15, Dios no echa a ninguno de los dos. Por los dos sale afuera de la casa a buscarlo. Es verdad, el hermano mayor no se da cuenta que él está afuera. Cree que está dentro. Pero por los dos el padre sale a la puerta, digamos, cruza el límite y sale a buscarlo. Por los dos. La parábola habla de misericordia no solo hacia el hijo menor, sino también hacia el hijo mayor. La parábola no establece un distingo, aunque no es ingenua. Sabe muy bien cómo razona el hijo menor y sus cálculos, y sabe muy bien cómo razona el hijo mayor y su mezquindad religiosa. Pero por los dos Dios ejerce su misericordia. A los dos. Bueno, muy bien, y ahora viene la conclusión de la parábola. La conclusión parece que simplemente repite.
Y es verdad, repite, pero agrega un elemento fundamental. Dice, él le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Eso es algo que lo pasamos por alto, ¿eh? La función del cristiano, en muchos casos la pensamos como, digamos, como una especie de... La función del cristiano es hacia afuera, él tiene que enseñar la fe, él tiene que... no, en realidad es un beneficio que nos está haciendo Dios que seamos cristianos, no es un beneficio que le hacemos nosotros, siendo cristianos, así Él tiene un poquito de gente para que le evangelice el mundo. Dios puede evangelizarlo hasta con las piedras, puede sacar hijos de Abraham, no nos necesita a nosotros. Si nos pone en la fe, si nos pone en la iglesia, es para beneficio nuestro. Todo lo mío es tuyo. Estamos gozando anticipadamente de un banquete que va a ser eterno para todos y nosotros tenemos la gracia de empezar antes. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Miren que en el fondo muchas veces pensamos nuestra fe cristiana como una fe puramente, digamos, operativa, ¿no? Incluso con buena intención pensamos que somos cristianos para hacer algo para Dios. Y es somos cristianos porque Él hace algo para nosotros. Esa es la primera dimensión, después empezaremos a hacer algo para Dios. Pero la primera dimensión es que lo somos porque Él lo hace. Bueno, pero lo más importante es lo que viene ahora. La repetición, eso es lo más importante, porque le agrega algo, una palabrita de 3 letras, pero que es fundamental. Dice, pero dei, aquí traducimos era preciso, está bien, en realidad es un poco más fuerte, pero está bien. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Ven que repite lo mismo que ya dijo, pero le agrega ese era preciso. Y uno se queda preguntando, ¿por qué era preciso? ¿Por qué era preciso celebrar un banquete? La paradoja que les dije antes. ¿Por qué tan apurado? ¿Por qué no le dice al hermano menor, tengamos la fiesta en paz, esperemos a que venga tu hermano? Se lo explico, lo entiende y una vez que lo entiende y se le ablanda el corazón, entonces empezamos el banquete. Pero parece que hasta lo hace a propósito. No, no lo hace a propósito. No es para meterle cizaña al hermano mayor que el padre se comporta así. Se comporta así porque era preciso. Dei es en griego el verbo, es un verbo de 3 letras, un verbo impersonal que quiere decir, se traduce normalmente como se debía. Por eso digo, era preciso, está muy bien, pero es todavía más fuerte porque habla de un deber ineludible. ¿Por qué es tan importante aquí este verbo? Bueno, porque en el resto de los evangelios, y esto no es solo de Lucas, les pongo algunas citas, Mateo 16, 21, vamos a leer algunas, ¿sí? Vamos a ir siguiendo esta listita de citas que tengo. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, y ser matado y resucitar al tercer día. Nuevamente, ¿no? Sí, en Mateo, en 17:10, en 24:6. Vamos a Marcos 13:10. Marcos 13:10. Hay muchas que son citas repetidas, así que trataré de no leer citas repetidas. Marcos 13:10. Es preciso, se debe, dei nuevamente, que antes, está hablando de que van a haber guerras y terremotos y qué sé yo, dei es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Nuevamente el dei divino, se debía. Vamos a, por ejemplo, Juan lo utiliza muy abiertamente, Juan 3, 7, 14, 30,
Juan 3, 7. No te asombres que te haya dicho, debes nacer de lo alto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estos 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Ese debía es un rompedero de cabeza en el Evangelio, porque uno no entiende por qué debía morir en la cruz Jesús. ¿Se acuerdan que algunas veces les hago alusión a la teología de la satisfacción de San Anselmo, que lamentablemente tuvo tanta influencia en la configuración de la religiosidad occidental, ¿no? Esto de, bueno, como Adán cayó, entonces tenía que venir un inocente para poder devolverle a Dios como hombre, porque el culpable no podía, y hace toda una organización racional para entender el debe. ¿Por qué debía morir en la cruz? Pero no es un debe lógico. En realidad, en los evangelios no se utiliza un debe lógico. Y aquí lo tenemos muy claro, que el debe no es lógico. No tenemos que preguntarnos por qué debía en ese sentido. Por eso la respuesta de San Anselmo hizo tanto, a pesar de que él la hizo con muy buena intención, y con mucha piedad. La figura de San Anselmo es muy respetable, pero su elaboración sobre el debía, esa teología de la satisfacción, es nefasta para la religiosidad. ¿Por qué? Porque ese no es el debe divino. No hay una transacción entre el pecado del hombre y la cruz. No hay una transacción, no hay una deuda, no hay un pago. No hay ni siquiera un pagaré, a pesar de la metáfora paulina de canceló la nota de deuda clavándola en la cruz. Es una metáfora, Pero no hay realmente un pagaré. Dios no debía morir en ese sentido. Sin embargo, debía morir. Por eso hay un autor, Aletti, que se dedica mucho a la interpretación literaria de los textos, y dice muy lindo, ¿no? Dice que eso, dice, la única definición del debía nos la propone Jesús en una parábola, en la parábola del padre con los dos hijos. La única definición del debía. Porque en realidad el debía no está explicado en el Evangelio. Nosotros sabemos que debía morir porque debía cumplir las Escrituras. Pero ¿por qué debía cumplir las profecías? Si en definitiva las profecías las da Dios, podría haber dado otra profecía de que al Mesías lo iban a tratar bien, le iban a poner una corona y ya está. No, debía morir. No hay una necesidad lógica, hay otro tipo de necesidad. Es esta que nos explica en la parábola. La podemos entender cuando descubrimos que el debía morir de Dios, el debía celebrarse un banquete de Dios, tiene que ver con el movimiento de sus vísceras. Debía porque Dios se mueve pasionalmente con el mundo que creó. Ama el mundo que creó. Y entonces debía, cuando ve sumido al mundo en el pecado, debía él salir de sí mismo e ir al encuentro de ese mundo, incluso haciéndose hombre, incluso descendiendo a la muerte, y una muerte de cruz, descendiendo a lo inferior y recién ahí volviendo a subir. Debía, pero debía por un movimiento de las entrañas. Debía salvarlo porque era su creador. ¿Ven? Es otra clase de deber, no es el deber lógico del que habla San Anselmo, es otra clase de deber. Es el deber de las entrañas, del amor. El amado debe hacer cosas por la persona a la que ama precisamente porque la ama. No porque haya ninguna transacción en medio, no porque haya nada que pagar ni ninguna deuda. Debe en la medida del amor. Bien, me gustaría concluir esta lectura de la parábola leyendo nuevamente esa frase
de Francisco, esa respuesta a James Martin, ¿no? Y ahora sí, leyéndola como resumen de la parábola. Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que siempre le estamos pidiendo que reniegue de alguno. Incluso los muy abiertos de mente que le piden que no reniegue del pecador, le piden que reniegue del justo. Así que cuidado, Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y el estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura. El movimiento de las entrañas, el movimiento de la tripa, ese es el estilo de Dios. ¿Lo podemos aprender? No lo sé. Podemos ponernos en camino. No podemos darlo por hecho. Jesús nos puso ahí en este desafío, ¿no? Mostrarnos cómo mira a Dios, cuál es su criterio, cómo mide Él el debe divino. Y ahora nos queda tratar, ¿eh? Entonces, a lo largo de este camino encontrarán a Dios. No solo lo encontrará el que busca a Dios, sino que también tiene que encontrar a Dios el que quiere mirar desde Dios. No es solo hacia Él, es también hacia el mundo. Bueno, muy bien, con esto terminamos. Espero que les haya gustado esta pequeña exégesis de el Padre con los dos hijos y nos vemos la semana que viene.